Buenos días a todos. Un placer estar aquí con tanto asistente. Lo primero es dar las gracias. No sé si se oye bien, es que aquí arriba como que pierdo la noción. Dar las gracias a los organizadores por esta oportunidad. Como me han presentado, vengo de España, lo notaréis en la tonada. Y mi especialidad son las malezas. Entonces, en la charla de hoy, lo que pretendo es hacer nada original, porque ya he visto que los ponentes anteriores ya han hecho una revisión cronológica. Mi idea es contar cómo ha sido la evolución de todas las tecnologías que han aparecido en torno al control preciso de malezas, asociándolas a unos hitos de la agricultura, de tal manera que podamos entender al final de la charla dos modelos diferentes, el que se practica en Europa y el que se practica en Argentina, que como veréis son distintos y los dos perfectamente válidos, los dos son deseables, ¿no? Lo que se trata al final es de que reduzcamos inputs y en este caso de que reduzcamos la cantidad de herbicidas que utilizamos en nuestros lotes. Entonces, para que entendáis por qué vienen estos diferentes modelos, lo primero que os hago es trasladaros a una política que se practica en Europa, que es una política verde, una política que tiene entre sus iniciativas estrellas esta que aquí pongo, del campo a la mesa, o farm to fork, como dicen allí en inglés, entre las cuales hay unas limitaciones bastante importantes. La que yo os destaco aquí y que acabo de resaltar es la que tiene que ver con los plaguicidas. El objetivo marcado es que para el año 2030 el uso de plaguicidas en Europa esté al 50% de lo que se utilizaba en 1990. Estas políticas van a condicionar enormemente la forma de hacer agricultura. Aquí os voy a presentar unas diferencias que yo he captado y que pueden ser las que han originado finalmente estos dos modelos. La primera de ellas es que aquí en Argentina están permitidos los transgénicos, ¿no? Variedades resistentes al uso de herbicidas y estas variedades están totalmente prohibidas en Europa. Esto lo que está originando, por un lado, es un uso de cantidades muy superiores en Argentina respecto a lo que ocurre en Europa. Aquí os pongo el caso, la comparativa del uso de herbicidas en Argentina, que se eleva a 320.000 toneladas, en tanto que en Europa, en el caso concreto de España, está en torno a 12.000 toneladas. Estamos hablando de 27 veces más en Argentina que en España. Y tener en cuenta que la superficie cultivada en Argentina es básicamente el doble, 37 millones frente a 17 millones en España. La razón que puede justificar este uso mucho mayor en Argentina que en España es el hecho de que las variedades RR2 te permiten utilizar de forma simultánea varias materias activas, entre ellas herbicidas totales, como es el caso del glifosato, cosa que allá no es posible. El cultivo de maíz no soporta el herbicida y entonces hay que utilizar herbicidas selectivos. Esto es una diferencia que va a marcar el modelo de agricultura de precisión que vamos a practicar. Por otro lado está el tamaño de los lotes. Los lotes en Argentina son mucho mayores que en España, ¿no? Aquí os pongo unas cifras que he buscado en Internet y que habla de un tamaño medio de lote en España de 44 hectáreas frente a las 627 de tamaño medio de lote en Argentina, 15 veces superior. Estas diferencias, tanto de lotes como el uso de herbicidas selectivos, la necesidad de utilizar herbicidas selectivos, han derivado en lo que ya os he anticipado de dos modelos de agricultura de precisión que obviamente están apoyados en la tecnología, como bien ha contado ahora mismo Carlos y como bien han contado anteriormente tanto Enrique como Fernando. La diferencia que vamos a encontrar en los modelos van a estar básicamente en dos de los tres pilares de la agricultura de precisión, en la inspección y en la actuación. La inspección que se practica en Europa suele ser la teledetección o la detección remota, la que nos va a permitir hacer tratamientos en base a mapas, en tanto que en Argentina lo que se está utilizando es una detección próxima, una detección que va a provocar o facilitar los tratamientos en tiempo real. Ambos modelos, como digo, son perfectamente válidos. Ambos modelos tienen sus ventajas.
En el caso de los tratamientos en base a mapa es más previsible todo porque vamos a poder hacer una preselección de herbicida, no tenemos sobrantes y podemos aprovechar la operación de inspección para realizar otras actividades como es comprobar el estado del cultivo o aprovechar para intentar detectar otros problemas como pueden ser los causados por enfermedades. En el caso de las aplicaciones en tiempo real, es un proceso más automatizado, se realiza en una sola operación y como veremos al final de la charla, pues es un modelo que se va a ajustar perfectamente a los robots automáticos que están viniendo hoy en día. Bien, vamos a comenzar con la historia que os quería contar, que es un poco la evolución de las tecnologías en torno al control de malezas de forma precisa. Y nada original, ya hemos visto hoy varios hitos que han sucedido a lo largo de la historia. Digamos que hasta, yo lo dataría, aprovechando la publicación de este señor que hizo en la revista Computers, aprovecharía este esquema que él nos facilitó para hablar de una agricultura 1.0. Obviamente ya se ha superado, donde todo el control de malezas se apoyaba en mano de obra, operaciones manuales. Los rendimientos eran muy bajos, pero eran suficientes para la población que existía hasta aquella época. El incremento poblacional, digamos que causó una inversión en tecnologías, por ejemplo, la aparición de los herbicidas, el 2,4-D en 1946, la revolución verde a final de los años 50 con incremento de inputs, la mejora de maquinaria, en los cuales todas estas tecnologías lo que provocaron fue un incremento importante de los rendimientos. Una época que ha dado paso a lo que conocemos como agricultura 3.0, en los cuales hay una utilización de los datos, como bien ha contado Carlos, que van a ser los que nos van a servir para tomar decisiones en las gestiones agrarias. Estamos hablando finales del siglo XX. Fernando lo ha datado en 1992, en el caso de las malezas es un poquito más tarde. Utilizábamos los datos que nos aportaban tecnologías como la teledetección, imágenes satélite, imágenes desde aeronaves, los sistemas GPS, los sistemas de autoguiado, que nos iban a permitir realizar una agricultura de precisión en torno a las malezas. Aquí pongo algunos ejemplos de trabajos publicados por nuestro grupo. Como han comentado, yo me dedico a la investigación y estamos hablando del año 2007, uno de los trabajos pioneros en los cuales se utilizó imagen satélite, un satélite que daba una resolución bastante pobre, con lo cual lo que nos permitía era realizar mapas de malezas en estado tardío. En este caso, estamos hablando de una maleza que se llama Ridolfia, una umbelífera, que aparecía y sigue apareciendo en campos de girasol en campos de Andalucía, en España. Con estos mapas realizábamos mapas de prescripción, como este que estáis viendo en la figura, resaltando en tonos más oscuros, donde se encontraban las manchas, los rodales de esta maleza. De aquella época, de principios de los años 2000, en este caso ya estamos hablando de 2010, sacamos bastante partido también de los mapas de vegetación porque los cruzábamos con los mapas de rinde y así podíamos dar una mayor robustez a los trabajos de competencia cultivo-maleza. Esto fue también uno de los grandes hitos de la teledetección aplicada al mundo de las malezas. En torno al año 2010-2012 entraron con muchísima fuerza los drones. En nuestro grupo trabajamos con drones. De hecho, tenemos uno de los trabajos pioneros que se realizó en aquella época, que fue dirigido a una maleza que aquí conocéis muy bien, que es el sorgo de Alepo, en campos de maíz. ¿Y por qué fue pionero? Porque los drones ofrecen una serie de ventajas respecto a lo que se conocía anteriormente, las imágenes satélite. Al bajar en altura, aumentamos en resolución. Las imágenes nos permiten hacer mapas de malezas en estados tempranos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos en el momento en el que podemos actuar con un herbicida y ser eficientes. Esto no ocurría con las imágenes capturadas en etapa tardía del cultivo. Otra de las ventajas que ofrecen los drones es que podemos montar diferentes sensores
Como estáis viendo en esta imagen, no sé si lo apreciáis, pero hay una colección de diferentes modelos, cada uno de ellos equipados con 1, 2, 3, 4 o 5 sensores, que son los habituales, la típica cámara RGB, pero también se puede montar en el modelo número 2 una multiespectral, en el 3 además una hiperespectral. Se le añade, si tiene capacidad el dron de transportarlo, una térmica o incluso un LIDAR. ¿Qué nos permite el hecho de montar en un único vuelo varios sensores? Pues aparte de impulsar la agricultura de precisión, como estamos viendo, podemos evaluar el estado, me refería al de las malezas, mapas de malezas, evaluar el estado del cultivo. Son muy útiles las cámaras térmicas para tema de riego, etcétera, etcétera. Otra ventaja que me gusta destacar del uso de los drones es la posibilidad de obtener imágenes en 3 dimensiones. Esto se hace con una técnica conocida como fotogrametría. La fotogrametría lo que hace es aprovechar el solape entre las diferentes imágenes que va adquiriendo un dron y con estas imágenes tomadas de diferentes ángulos pasamos de una imagen 2D, gracias a un software, a una imagen 3D. ¿Qué conseguimos con una imagen 3D? Pues la ventaja que nos da una imagen 3D respecto a las anteriormente conseguidas en 2 dimensiones es que aparte del área, que puede tener una planta, un árbol en este caso, nos da datos de su altura y datos de su volumen, con lo cual podemos estimar el vigor, su grado de salud o si tiene algún problema fitosanitario. Aquí hemos preparado una recreación de lo que consiste el modelo que utilizamos en Europa, que es el de trabajar en base a mapas. Hay diferentes etapas. La primera de ellas es crear un plan de vuelo, a partir del cual vamos a obtener una serie de imágenes que vamos a componer en una imagen única llamada ortomosaico. Todo esto se suele hacer de una manera automática. Luego, con ayuda de programas de algoritmos de inteligencia artificial, vamos a poder elaborar un mapa de malezas. Este mapa de malezas, y dependiendo de los umbrales y dependiendo de otras condiciones, con ayuda de un programa de ayuda a la toma de decisiones, vamos a construir un mapa de prescripción, un tratamiento y finalmente con un pendrive se lo damos a la máquina y la máquina trata de acuerdo a lo que habéis visto aquí como resultado, consiguiendo reducciones muy interesantes del uso de herbicidas. Destacar de esta imagen el hecho de que el tratamiento en base a mapas requiere de un tiempo en oficina. Esta es una de las principales diferencias. Un tiempo en oficina que va a requerir de ordenadores bastante potentes y actualmente de algoritmos de inteligencia artificial, como habéis visto en la charla anterior. Llegamos en torno al año 2015 a lo que se conoce como agricultura 4.0, en la cual se están integrando los sensores con inteligencia artificial en las máquinas, todo montado de una manera conjunta. Esta agricultura 4.0 es la que yo estoy viendo en Argentina que se practica más, los pulverizadores de precisión. Ha aparecido la palabra inteligencia artificial, todo el mundo la conoce, a nadie le es desconocida. ¿Para qué se usa la inteligencia artificial en el campo de las malezas? Pues básicamente para el análisis de imágenes, ¿no? Lo que pretendemos hacer es lo que se conoce en esta ciencia, la clasificación de objetos. Queremos diferenciar diferentes objetos. Los métodos clásicos partían de una clasificación muy simple en los cuales queríamos ver dónde estaba el cultivo, dónde estaba la maleza y dónde estaba el suelo. Aquí podríamos hacer mapas de verde sobre marrón, que se conocen con los pulverizadores de precisión, pero no mucho más. Actualmente hay muchos grupos y muchas empresas dedicadas a dar un pasito más avanzado, que es clasificar con ayuda de la inteligencia artificial especies de malezas. Esto nos va a permitir utilizar herbicidas selectivos, que es el modelo utilizado en Europa, pero también se está practicando en los pulverizadores inteligentes que se utilizan en Argentina. Cuando hablamos de inteligencia artificial, digamos que los algoritmos más comunes se pertenecen a lo que conocen como redes neuronales convolucionales, las CNNs, y entre ellas el Deep Learning, el aprendizaje profundo.
lo que estamos consiguiendo es avanzar enormemente en la precisión a la hora de detectar estos objetos de los que os estoy hablando. Tener en cuenta que deben resolver una serie de retos, como pueden ser el solape entre plantas, corregir sombras, diferenciar entre especies que son muy parecidas, diferenciar entre cultivo y especies de malezas que también son muy parecidas. Y esto, que parece mágico, lo que requiere es un proceso de aprendizaje previo que se conoce como entrenamiento. Este entrenamiento, digamos que los algoritmos lo que se basan es en un número muy importante de etiquetas que están perfectamente clasificadas por expertos malezólogos y que realmente tienen que ser un número muy elevado para unas condiciones de cultivo locales y para unas condiciones de un cultivo únicas. Aquí os pongo una tabla para que os hagáis una idea de las imágenes que nosotros hemos utilizado para alimentar a un algoritmo de inteligencia artificial y que sea preciso al menos en un 85%, que es lo que nos piden realmente los matemáticos, en un caso concreto que es en un cultivo de maíz en el centro de España. Bien, el avance de todas estas tecnologías, tanto en el caso de tratamiento en base a mapas o de control en tiempo real, digamos que ha sido muy importante y está avanzando en los últimos tiempos. Aquí os pongo lo que yo entiendo que es el modelo, el escenario más extendido en Argentina, que son los pulverizadores de precisión, en los cuales las principales marcas están apostando fuerte por sacar su propio producto, y que esta publicación, que es bastante reciente, es de abril del año 2024, las recoge casi todas. He añadido una al final, que es un desarrollo argentino, que es la empresa Control Agro con su desarrollo EcoSniper, que si la unís a otra empresa que también es muy potente y que he podido ver cómo trabajan en el norte de Argentina, que es Dipagro, pues veréis que en Argentina se están haciendo cosas muy interesantes en pro de los pulverizadores de precisión, aplicadores en tiempo real. ¿Y qué son estos pulverizadores de malezas de precisión? Pues básicamente consisten en una cámara inteligente, una cámara de alta definición, que lleva integrada una inteligencia, un pequeño ordenador con inteligencia artificial que ha sido entrenado por cada empresa y en cada situación. No olvidéis que hay un trabajo muy importante detrás. Se montan sobre el pulverizador y cada una de estas cámaras suele controlar un número limitado de boquillas dentro del pulverizador, dentro del mosquito. Puede ser una, pueden ser varias. Habéis visto trabajando una que ha puesto Carlos en la imagen anterior, y yo creo que también Enrique puso alguna en Paraguay. He puesto 4 modelos, hay muchísimos, entre ellos el argentino, que me parece que es muy, muy interesante. Y esta pregunta que se hacía Fernando de si llega ya la agricultura 5.0, yo entiendo que estamos ya traspasando esta nueva era en la cual, digamos que todos estos desarrollos digitales están dando paso a una gestión inteligente de nuestros cultivos. Se está viendo cada vez más. Yo creo que va a ser una era en la que la intervención humana va a reducirse al mínimo, van a estar apoyados en operaciones no tripuladas y probablemente en robots autónomos inteligentes, como os voy a mostrar ahora un par de ejemplos. Los tratamientos aéreos con drones, como hemos visto aquí algún expositor fuera, tienen muchísimas ventajas que todos conocemos, pero también tienen alguna debilidad que queda pendiente de resolver. Suelen ser debilidades que vienen por la parte legal o por la parte técnica de capacidad del equipo, pero que a mí no me cabe duda de que en breve, en poquito tiempo, van a estar resueltas y vamos a poder ver a los drones aplicadores. Y por otro lado, también quería terminar mostrándoos un ejemplo de un robot autónomo, uno de ellos. Os podría hablar hasta de 20 fabricantes. Lo que os quería decir es que son equipos que están apoyados en lo que es visión artificial con inteligencia artificial capaz de reconocer las líneas de cultivo, lo que le va a permitir, gracias a un GPS tipo RTK, aplicar con una precisión centimétrica, salvando las plantas, cualquier equipo de servado, ¿no?, de control de malezas.
va reconociendo en tiempo real lo que son las plantas y ahora lo que hace es que el actuador, perdona la redundancia, actúa en consecuencia, salva la planta y va librando de malezas todo el terreno. Estos equipos ya os digo que hay un montón de fabricantes y están a día de hoy. ¿Estamos en la era de agricultura 5.0? Es discutible. Probablemente sí, probablemente no. Todo depende de en qué país estemos hablando. Si estuviéramos hablando de Dinamarca, ellos te dirían que sí. Si estamos hablando de Argentina, pues todavía le queda un poquito porque estas cosas tardan en llegar. Habría que mejorar un poco la conectividad, las redes, etcétera, etcétera. Pero, sin duda, estamos en el umbral. Y bueno, ya he hecho un spoiler antes. No quería acabar esta charla sin agradecer. Yo llevo en Argentina 5 meses que me han permitido conocer a fondo la agricultura gracias a compañeros como los de la Universidad de Río Cuarto. Ahí veis el grupo de Gabriel Espósito, con el cual he tenido el placer de compartir un tiempo, o Fernando, aquí en el INTA Manfredi, que ha sido un placer que me acoja, como el grupo de INTA Quimilic. Ahí tengo a Ignacio Martín Luna, que también es un colega que me ha ayudado mucho en este tiempo. Muchas gracias por vuestra atención.